Saludos amigos TFL e Incel. Soy Sisifu y hoy voy a hablar del tema que por ahí puede sonar un poco polémico. Es el tema de la FIFA como mafia, ¿no? Que es un tema que, bueno, vamos a empezar un poco duro con este tema del fútbol y la FIFA como mafia, ¿no? Pero para entender a qué me refiero con que la FIFA es una mafia actualmente, tendremos que empezar contando la historia del fútbol. ¿Cómo empezó el fútbol? Yo entiendo que a una gran mayoría de Black Pillars probablemente no le guste este deporte. Y bueno, estamos en épocas de mundial, ¿no? Pero yo siempre he dicho, para los que estén en mis grupos, yo siempre he dicho que mi mayor hobby es el fútbol, en lo personal. Pero bueno, a algunos brothers tampoco no les gusta el fútbol, y es comprensible. Y son motivos válidos por los cuales a la gran mayoría de Black Pillars no les gusta el fútbol, y a la gran mayoría de brothers tampoco les gusta el fútbol. Y es que la cruda realidad es que sí, es cierto que la FIFA, al menos actualmente, se ha vuelto una mafia. Se ha vuelto una mafia. Y existe una entidad llamada el señor Averro. Pero bueno, para entrar en contexto, empecemos hablando primero del origen del fútbol. Muchos erróneamente piensan que el fútbol se originó en Inglaterra en el año 1863. Pero esos que piensan que el fútbol se originó en Inglaterra están equivocados. El fútbol en realidad se originó pero mucho años atrás. Se podría decir que empezó desde la antigua China, en años mucho más atrás, en años 2300 años atrás, en la antigua China. Luego, Roma haría su propia versión de lo que hoy se conocería como el fútbol, ¿no? De lo que hoy conoceríamos como el fútbol, ¿no? Roma haría su propia versión del juego del balompié. Luego vendría Francia a hacer su propia versión de lo que se conocería como el fútbol. Y bueno, finalmente recién vendría Inglaterra en el año 1863 a darle el nombre de balompié o fútbol o soccer en algunos países, ¿no? En países como Estados Unidos, que algunos lo conocen como soccer, ¿no? Pero es el mismo juego. Luego los Yankees harían su propia versión del juego de balompié, el reconocerísimo fútbol americano, ¿no? Pero ese será un tema para otro video. El tema central es el fútbol que conocemos, ¿no? El fútbol a nivel mundial que conocemos, ¿no? Y bueno, todo bien. El fútbol empieza a ser un deporte oficial en Inglaterra, empieza a ser reconocido en Inglaterra y luego a nivel mundial. Pero ¿qué sucede? Luego vendría esta entidad oscura llamada el señor Averro. No. El señor Averro empieza a utilizar a la sinarquía mundial, a la sinarquía internacional. Para entender quién es el señor Averro, debemos comprender que el señor Averro, mencionado en los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, que recomiendo a que lo lean, es una entidad del bajo astral, ¿no? Que a su vez tiene egregores, ¿no? Y se alimenta del fanatismo.
el señor Averro influenciaría a la sinarquía para que así pudiera crear a una gran mafia internacional que, que aquí en Latinoamérica conocemos como los Barra Brava. Y ahí es donde empieza todo. Ahí es donde empieza la verdadera conspiración. Cuando introducen elementos como los Barra Bravas, ahí es donde empieza la gran conspiración. Y más, gente del poder que pagarían dinero para que cierta selección o ciertos clubes, ¿no?, ganaran. Y ahí es donde empezarían la trampa, ¿no? Ahí es donde empezaría los arreglos, ¿no? Ya el juego dejó de ser un simple entretenimiento para convertirse en algo turbio, en una mafia, para incluso convertirse en alimento de egregores, gracias a que empezaron a existir elementos como los barra bravas, ¿no? La Conmebol, todo eso que no es más que instrumento de la sinarquía para alimentar egregores y para controlar a las masas mediante algo que nació como un simple entretenimiento, no lo convirtieron en algo perverso, ¿no? Tanto así que incluso hubo arreglos, ¿no? No niego que hubo selecciones o clubes que por arreglo hayan ganado. Y ahí es donde empezó todo, ¿no? Ahí es donde la sinarquía empezó a controlar todo. Y ahí es donde la FIFA se fue convirtiendo en una mafia, ¿no? Y bueno, aún así, cada uno decide qué hacer, ¿no? Mi coach seguirá siendo el fútbol, en lo personal. Pero a los que no les gusta el fútbol, es comprensible, por este y otros motivos más. Y bueno, eso era todo. Y haré un video, o mejor dicho, lo subiré a mi canal de Rumble, un video como complemento de este, donde hablo sobre la incomprensión de los normies dentro del habla Trill a la hora de hablar de estos temas del fútbol. Para los que no conozcan mi canal de Rumble, igualmente dejaré el enlace de mi grupo de Telegram, donde ahí he compartido varios videos de mi canal de Rumble, para que a su vez entren desde ahí a mi canal de Rumble y estén atentos y se suscriban a mi canal de Rumble. Y bueno, eso era todo. Nos vemos en próximos videos si Dios quiere. Saludos a mi Heinze.